Ya, perdón, espérate, vamos a empezar. El tributo. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a este tercer día de la semana, hoy martes 31 de marzo, dándole gracias al Señor nuestro Dios que nos reúne para exaltar y glorificar su grandioso nombre. Y Dr. Nelson y amigos hermanos, me comenta que la obra está quedando espectacular para este viernes y sábado a las 3 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana. Las 7 últimas palabras de Cristo estamos preparando y practicando a full porque tiene que salir todo excelente como es para la honra y la gloria de Dios. Es un evento totalmente gratis y bueno, estén orando por nosotros y obviamente el día viernes y el domingo estaremos transmitiendo a todo el mundo la obra. Es la misma obra en 3 horarios diferentes, ya que nuestro templo no es para albergar miles de personas. Entonces, para que nadie se pierda, lo hemos hecho viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 3 de la tarde, domingo 10 de la mañana. Les hacemos una cordial invitación, pero venga temprano. Por eso son 3 funciones, por así decirle, ya que se llenó el templo, se sentó la última persona en la última silla disponible y se cierra la iglesia. No puede estar nadie de pie por cuanto toda la iglesia es el escenario donde se va a mover a nuestro Dios y estamos muy motivados. Y bueno, hoy es el último día del mes de marzo. Y como es el último día del mes de marzo, disculpen nuestra insistencia, ¿no? Pero gracias a Dios por todos ustedes que nos apoyan. Pero acuérdense que fin de mes toca hacer muchos pagos. No se olviden de nosotros, hermanos. Y ustedes saben que aquí siempre estamos orando para que Dios ponga sobreabundancia en ustedes. Y nos toca pagar arriendos, salarios, en fin. Los que tengan paz en su corazón y han recibido la bendición de Dios, no se olviden de nuestro ministerio, el doctor Zavala, pastor Luis Antonio, este es su servidor, que tanta falta nos hace ahora para cubrir todos los gastos que enfrentamos. Vea que todo el mundo está atravesando momentos duros. ¿Cuánto más el ministerio del Señor nuestro Dios? Por eso es que siempre oramos que el mundo tenga escasez, pero que los hijos de Dios tengamos abundancia. Para que ustedes, al cumplir con sus responsabilidades, no se olviden de nosotros, sus hermanos, que estamos aquí al pie del cañón siempre para servirles. El pastor Luis Antonio va a entrar unos minutos después. Primero viene la participación del doctor Zavala y hemos hecho un paréntesis al abecedario del pecado. Hoy vamos a ver qué hizo mi Señor Jesucristo en esta última semana, en el tercer día martes. Hizo algunas actividades, hizo algunas enseñanzas, pero nos hemos dividido entre los 3 para compartir lo que mi Señor hizo en un solo día. Les amamos, les agradecemos de todo corazón, todo su apoyo, toda su dedicación y fidelidad para permanecer con nosotros y pidiéndole al Señor sabiduría para lo aprendido ponerlo en práctica. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos al cruce a la ciudad de Guayaquil, donde está el doctor Nelson Zavala. Muy buenas tardes, noches. Doctor Nelson, adelante con el saludo. Gracias, mi querido pastor Arturito, pero ya sabe que no tiene nada que ver con ese robot, ni siquiera se llama así el robot, así que es pura confusión de pronunciación nada más. Qué bendición poder estar en este día, tercer día de la semana, día martes. ¿Qué ocurrió en esta semana tan importante con vísperas a la Pascua? ¿Qué es lo que aquel hombre, quien resultó ser realmente quien dijo ser, Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Dios encarnado, qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo? ¿A quién confrontó? ¿A quién habló? ¿A quién sanó? ¿Qué hizo? Sabiendo él que había venido a este mundo para morir por nosotros. ¿Qué tranquilidad tendría usted sabiendo que le quedan 2, 3 días de vida para seguir haciendo el ministerio? Se enfocaría en salvar a los demás, en confrontar a aquellos hipócritas para que dejen la hipocresía y vengan a la verdad, en confrontar a aquellos que no cumplen ni honran a Dios para que lo honren, o se concentraría en usted porque ya se tiene que ir. Qué tremendo. Jesucristo se concentró en nosotros. Qué impactante, Dios. Wow. Hoy vamos a hablar, a mí me toca una partecita muy importante. Imagen de quién somos. ¿Del César o de Dios? El tributo.
Bienvenidos a este su programa, A la Final Trompeta. Adelante, Pastor Arturo. Amén. Vamos a orar. Y enseguida desarrollaremos estos temas a la luz de la palabra, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios a toda la verdad. ¿Me acompaña en oración? Amoroso Padre Celestial, aquí estamos, Señor, listos para ser alimentados con la nutritiva palabra tuya, no solo de pan, sino de toda tu palabra, Señor, de lo que sale de tu corazón al nuestro, para recordar, para aprender, para practicar, para ser y vivir como tú nos mandas, Dios amado. Tú eres el amor de nuestra vida, tú eres el dueño de todo nuestro amor. Y por eso con todo el gusto, Señor, estamos aquí reunidos para alabarte y adorarte, y como hijos obedientes, listos para escuchar con toda atención la enseñanza de nuestro buen Padre. Bendito sea, Dios mío. Gracias de verdad por lo que nos vayas a enseñar el día de hoy. Y queremos tomarnos un momentito de tiempo en este último día del mes de marzo para agradecerte, Señor, por todo lo vivido hasta el día de hoy, y agradecerte, Señor, por lo que fue este mes. Tuvimos momentos tan felices, tuvimos momentos de dificultad o de preocupación, pero siempre estuviste a nuestro lado, alimentándonos, fortaleciéndonos, animándonos, construyéndonos, rehabilitándonos. Es precioso, Dios mío. Y por eso, gracias de habernos rescatado de nuestra propia vanidad y destrucción. Y con todo el corazón ahora nos disponemos para alabarte, adorarte, vivir cada día con la intención de provocar tu gozo y tu felicidad como lo haces tú con nosotros, tus hijos. Gracias, mi Dios amado, por la enseñanza que nos vas a compartir en esta tarde, Señor. Todo el sufrimiento y toda la preparación a tu entrega por amor a nosotros. Escucha la oración y el clamor de mis hermanos. Todos tenemos necesidades que tú las conoces. Y lo hermoso, Señor, es que antes de que esté la palabra en nuestra boca, ya tú sabes, Señor, lo que vamos a pedir, lo que vamos a decir. Y esa es nuestra confianza, que al creer en ti, al recibir tus promesas, podemos pedir confiadamente, no para nuestra vanidad, sino para nuestra necesidad, que tú la conoces al hacer tu voluntad, mi Señor amado. Te damos la honra y la gloria y las gracias de todo corazón en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y vamos a aprender lo que mi Señor hizo en el tercer día de esta semana. Adelante, Doc. Gracias, mi querido Arturo. Vamos a ir al texto bíblico sobre el tema del tributo en San Mateo capítulo 22. La esencia del mensaje está fundamentada en la palabra principal que dijo el Señor Jesús. En primer lugar, hipócritas. Y esto es tremendo porque hipócrita es lo contrario a sincero, a verdadero, a real. Dice el verso 13 que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¡Qué palabra! Todo esto es verdad en relación a quien es Cristo, 100%. Y que se haga una verdad en nuestras vidas. No solo por leerlo, sino por vivirlo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, como dice Juan 2, que conoce al hombre, pero Jesús dice, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Oiga, créame que si como pastor nosotros habláramos así, las iglesias se nos quedarían vacías tal vez.
por la generación cristiana de cristal, los cri-cri. Pero el que se queda es porque ese dejó de ser hipócrita, nació de nuevo y vino a llamar al Señor como aquí lo llamaron, que era una verdad, pero que ellos no lo decían porque creían la verdad, sino porque eran unos hipócritas. No eran sinceros. Ahora bien, les dice, ¿por qué me tentáis? ¿Qué pregunta esta, no hipócritas? A ver, dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Usted debe recordar que con un denario se podía hacer la paga de un día de trabajo. ¿Se acuerda? El hombre que salió temprano a contratar a los obreros y todo aquello, y que los contrató por un denario al día, ese era el pago de un día. Un día. Y ese mismo día, estos hipócritas iban a recibir su pago. Y habrá un día, habrá un denario en que también muchos hipócritas van a recibir su pago, porque decidieron no creerle a Dios. Bueno, a ver, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? O sea que la imagen estaba como que en relieve, en una inscripción con texto y todo, ¿no? Seguramente el año en números romanos. Le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amigos míos, qué frase, ¿cuántas veces hemos escuchado? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César no ha dejado de recibir desde que se crearon los tributos y los impuestos. Sí, amigo, antes de que los romanos existieran, ya existían los tributos, acuérdese de los egipcios. Cuando en Éxodo capítulo 1 aumentaron los tributos a los israelitas. ¿Se acuerda? Siempre ha habido. Antes, todavía en la antigua Babilonia, a los falsos dioses se le presentaba tributos. Les imponían cargas al pueblo para hacerles creer que dando eso iban a recibir la gran bendición de la estatua gigante o de aquello y lo otro. Ahora escuche con atención, porque el Señor dijo al César lo que es del César. Hoy, lo que estamos entendiendo, como ayer, es que no podemos evadir impuestos. Es que tenemos que honrar la economía de un pueblo que se sostiene por impuestos, por este tipo, o tributos, que son los impuestos con los cuales el gobierno hace obras. No solo con los recursos naturales como el petróleo, el gas, el oro, la minería, el cacao, el banano, etcétera, etcétera, según el país, sino con los impuestos, que son impuestos para beneficio de la comunidad cuando hay gobiernos honestos y no hipócritas. Bien, ahí vamos. Esto también lo encontramos en Marcos 12:17 y Lucas 20:25 para su referencia, por favor. Vamos a ver la enseñanza y de qué se trata. Cuando esta gente intentó atrapar prácticamente a Jesús como una trampa, con esta pregunta política de alguna manera, como diciendo, vamos a ver, que conteste pues, que conteste ahora que no hay que pagar tributo para que vean el problema que se va a meter. Perdón un ratito. Para que vean el problema que se va a meter. Imagínense donde Cristo decía, no paguen, solo darle a Dios lo que es de Dios, así que yo soy hijo de Dios y tráigame todo el billete para mí. Jesucristo no era así. Siendo el oro, siendo el dueño del oro y la plata, ¿qué necesidad tenía él de venir a engañar, que pacta conmigo, que tráeme por aquí, que tráeme por acá? No, él no tenía esa necesidad. Más bien nos dio el privilegio de poder honrarle. Y así como le damos al César, darle a Dios también lo que se merece, la honra debida a su nombre. Amigo, no solo evitó la trampa, sino que respondió con una sabiduría increíble, sino que también reveló una verdad eterna. Primero,
responsabilidad terrenal. Jesús reconoce que hay deberes civiles. Claro, impuestos, leyes, respeto a la autoridad. Por supuesto que las hay. Por supuesto, hay cristianos que cuando no pagan impuestos dicen gloria a Dios. ¿Cómo va a ser usted un evasor de impuestos? ¿Qué gloria a Dios ni que nada? ¿Se acuerda de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos y ladrón porque pedía de más? Y él reconoció que había defraudado, fue y devolvió. Eso es restitución. No es que ya Dios me perdonó, borró y se olvidó. No, 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 vaya y cumpla. Escuche bien. Jesús reconoce que hay deberes civiles. Y en Romanos, capítulo 13, 6 y 7, para que usted lo lea en casa completo, les doy la frase clave. Por esto pagáis también los tributos. Léalo en Romanos 13, 6, 7. Entonces entendemos que vivimos en un mundo y debemos actuar con orden, justicia y responsabilidad. Haga sus declaraciones a tiempo. No me va a decir usted en los Estados Unidos, por ejemplo, que yo tengo a mis hijos allá, que pagan impuestos y que mi hijita pues espera, Cristina, estos días, creo que son los taxes, no sé si ya pasaron, y como tiene 3 hijitos que ella trabaja junto a Jeremy y todo lo demás, reciben una devolución. Si bien es cierto, no es todo lo que pagaron durante el año, pero les ayuda. Y son oportunidades para de eso también honrar a Dios. Claro que sí, ¿por qué no? Ahora mire, la prioridad eterna, el punto número 2, César lo que es del César, vamos a hablar a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús dice, eleva la conversación porque lo lleva a un nivel donde le dice a los demás, escúcheme con atención, no todo es de César. ¿Está usted escuchándome? No todo es de César. Él podría haber dicho, mira, todo es de Dios, amén. Del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Punto. No negociable. Así es. Pero Él nos entregó esto para sojuzgarla, esta tierra, para administrarla. Por lo tanto, no nos va a quitar lo que Él nos dio porque nos lo dio Él, pues. Es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Y un día tendremos que dar cuentas. La moneda, amigo mío, tenía la imagen del César. Pero no olvide Génesis 1:26. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pues. Y si los hombres de esa época respondían a los tributos de la imagen del César, y hoy nosotros con la imagen de Washington o con quien sea el dólar respondemos a los impuestos según la moneda del país, ¿no responderemos a la imagen y semejanza de Dios que somos honrando al Señor con lo que le corresponde? ¿Cómo va a creer que usted siga honrando a César y no honre a Dios? De ninguna manera. El dinero puede pertenecer al sistema, claro, pero tu vida y la mía, tu corazón y mi corazón, tu alma y mi alma, le pertenecen a Dios. Es hermosa esta reflexión, hermano querido. No olvide Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y en tu corazón tiene que estar todo. Recuerda cuando llega el cumpleaños de tu hijita, mi amor, le compré esto con todo mi corazón, con todo mi amor, y a la madrecita y a la esposa, qué lindo. Señor, vengo a tu iglesia a diezmar y ofrendar con todo mi corazón. Qué bonito. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues. De eso se trata. Puedes pagar impuestos sin problema, pero lo más importante es, ¿le has dado a Dios lo que le corresponde? Pensemos. Le hemos dado a Dios lo que corresponde, porque si no seríamos como los hipócritas. Me despido leyendo una vez más el inicio y creyendo en mi corazón que día a día el Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros. No sé cuál es su nombre. Yo voy a decir Arturo, Luis, Nelson. Sabemos que eres amante de la verdad, Arturo, Luis, Nelson, y usted ponga su nombre. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, Arturo, Nelson, Luis
o como te llames tú. ¿Es lícito pagar tributo al César? Y nosotros, si es que cumplimos, podemos contestar: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si usted no cumple, ninguno de los dos se quedará mudo. Pero si usted le cumple solo al sistema tributario terrenal, tendrá que leer hasta la mitad. Pero si usted honra el sistema tributario que Dios le pide que se someta a él y a Dios, entonces usted podrá decir: doy al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Adelante, Pastor Arturo. Tremendo lo que has dicho, Doc. Y saben, ¿por qué nadie sale en redes sociales a decir no hay que darle impuesto a los ladrones gobiernos? No den sus impuestos a los ladrones. Porque saben que donde no pagas los impuestos te vas preso. Pero esta misma gente que honra a los gobiernos y pagan impuestos, están haciendo ahora campaña para que la gente no le dé a Dios lo que es de Dios. Y piensan que a Dios solamente hay que darle coritos, palmaditas, una visitita de vez en cuando a la iglesia, al templo. Y se están robando la bendición ustedes mismos al no honrar a Dios y a su obra con lo que Él mismo nos ha dado. Pastor Luis Antonio, bienvenido. Cuéntenos también lo que Dios ha puesto en su corazón en este tercer día. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Un beso en pleno cachete, muy fuerte, quiebra costillas, el Eterno lo guarde, lo bendiga. Bueno, agradecerle y pedirle perdón, porque entré tarde, pero bueno, estuve con mis hijos, gracias a Dios cumplimos con una invitación que nos hicieron. Muchas gracias, mi querido Pastor. No vaya a pensar, no vaya a pensar que me fui para que no me quiebre la costilla. Mande de nuevo, por favor. Envíe el quiebre costilla una vez más. Ahí va nuevamente el quebra costillas, hermano. Ya estamos hechos de dolor. Yo sé que eso es con amor. Bueno, la verdad que este tema que me toca compartir a mí el día de hoy es algo muy fuerte. Esta es la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra como humano, y realmente dirigirse ante los fariseos y ante todo este tipo de personas realmente fue muy duro, con lo que obviamente ya estaba determinado y definido que él tenía que poner su vida. Entró sencillamente la entrada triunfal que nos tocó compartir el día de ayer, pero esto fue muy fuerte lo que tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes haced todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro y Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro servidor. Bueno, aquí nos habla claramente: a nadie llaméis padres. Y hoy en día la Iglesia Católica, padre, se hace llamar el Papa, porque Papa quiere decir padre. Y eso es un mandamiento y Cristo les enseñaba. Pero aquí ellos ponían cargas pesadas, ¿no? Que tienen que atender a los huérfanos, que tienen que atender a las viudas, porque estaba escrito que tenían que hacer todo esto, atender a los huérfanos. Pero ellos enseñaban y no hacían nada. Fácil es decir, lo complicado es hacer. Entonces, muy bien, lo que la cátedra de Moisés, por favor, pero oigan, entiendan y atiendan y pónganlas por obra. Pero ellos ponían la carga en el pueblo. Y para ellos poner la carga en el bulto de otros los hacía descansar a ellos mismos.
con tener una vestidura muy bonita, porque hay muchos pastores que hasta el día de hoy, no, es que mi traje tiene que ser de última generación. Es que la tela que tiene que ser mi traje tiene que ser la mejor. Yo creo que Dios no mira eso, yo creo que Dios mira el corazón de las personas. Pero ahí nace todo eso. Y hasta el día de hoy hay gente que piensa que en la elegancia y en la distinción, más que en las obras, más que estar sentado tal vez en el piso compartiendo con un niño que necesita una palabra de amor y de aliento, ¿no? Más que una viuda que tal vez o una mujer que ha sido maltratada y demás cuestiones. Con enseñar está bien, enseñar, muy bien, pero también es vivir como Cristo vivió, como Cristo anduvo. Y realmente estos entendían una parte, pero no entendían la otra. Entonces, ¿en qué se convertían? En puramente hipócritas, pues. Porque era bien servirse de la palabra de Dios. O sea, yo voy a vivir. El que sirve en el altar del altar participa, pero no quiere decir que dentro todo es del dueño del altar y ni que puede hacer en el altar lo que le da la gana, obviamente. Y si no, enseñar realmente lo que Cristo enseñó. Entonces, Él los confrontaba siendo Dios y mostrándoles quiénes eran, pero aún ellos endurecían sus corazones porque no querían reconocer pues quiénes realmente eran. Poner pesadas cargas sobre la gente, hacerla sufrir a la gente, no ayudarle en nada a la gente y decirse, llámenme rabí. Y cuando hay las cenas, yo voy en el primer lugar y las mejores sillas para nosotros, porque somos excepcionales. Cuando el Señor mismo dijo bien claramente, siéntate en el último. Y si te dicen, bueno, que pases, pero no vayas a ser que pases vergüenzas por sentarte en el primer lugar y te digan, ¿sabe qué? Está ocupado, este no era un sitio para usted, por favor, un poquito más atrasito. Un bochorno, una vergüenza. Entonces, mucha gente, hasta el día de hoy, es farisea. Y en las iglesias, eso es lo peor. Como que yo soy el pastor y merezco, por favor, que a mí me traten como un monarca. No, no, no sos un monarca. Por la gracia y la misericordia de Dios estás con vida. Y si le vas a servir a Dios, es porque gracias a Dios le vas a servir, no es porque te vas a servir de Dios. Pero sencillamente aquí entendían otra cosa. Entonces había una religiosidad. Tal vez no se hacían llamar padres, sino maestros. Pero maestro no era como el albañil. El maestro albañil no es de los que no trabaja. El maestro, el albañil, es el que trabaja con los obreros, ¿no? Ese es el maestro, el albañil, el que trabaja conjuntamente, vamos, trabajemos, hagamos, y esta es la edificación. Y el Señor Jesucristo no vino como el que se hace servir, sino el que sirve, ¿no? Entonces, nos daba una cátedra mejor, moral, ética, diplomática, pero sencilla y muy práctica, que era más entendible por la gente que no le gustaba semejante pompa, semejantes cosas que no sirven, al final de cabo, vanidades que no sirven para porra, no sirven para nada. Y por eso les decía así que todo lo que os digan, guardéis, guardarlo, hacerlo, está bien, hay que guardar, hay que hacerlo, guardar y hacer, las cosas hay que cumplirlas, porque para eso estamos en esta tierra. De todos modos, no es para enseñorearnos de nadie. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Qué obras hacían? Vamos, ¿qué obras hacían? Usted vio, nuestro querido pastor Arturo en Cuba, con seguridad no era muy cómodo. Vamos a ir que nos jale un caballito y nuestro carro principal no es tan bonito, ¿no? Un rabino no lo va a hacer. Lo siento decirles. ¿Qué le importa al rabino? Mientras él no ensucie su vestimenta, ¿no? Todo anda bien. O sea, me siento tranquilo y encima llámeme maestro, llámeme rabí, ¿no? O sea, no me voy a cocinar tanto, no voy a sudar en el solazo, pero Jesucristo predicaba, salía de región en región, ¿no? Caminando, realmente poniendo su vida para que sean salvas las otras personas. Aquí había algo, no les interesaba quién se salve. Y si a usted no le interesa ni salvarse a sí mismo, ni que otros se salven, hay peligro en su vida, porque no va a conocer lo que es salvación. La salvación no viene por obras, sino por estar lleno del amor de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero impregnados por amor, no por obras para que nadie se gloríe, no por esto. Por eso aquí nos decía Clara, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Qué bien que digan que lo guardes y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. No te hagas el santulón,
No te hagas el muy sabio, no te hagas el muy fino, porque no lo somos. Porque no lo somos. De la realeza de Dios, ninguno de nosotros es como un ángel. Y para llegar a eso, nos cuesta aquí servir, someternos, sujetarnos, hacer la voluntad de Dios y encima llamarnos siervos inútiles. Porque sangre azul, aquí naranjas verdes. Hay mucha gente que los llaman ratones de bibliotecas. Yo conozco uno en la ciudad de La Paz que es altivo. A mí me llaman apóstol. Y me reconocen ustedes, entró a la Asociación de Pastores y de frente, si ustedes no me reconocen a mí como apóstol, me salgo de este lugar. Pues sálgase, mejor es que se vaya. ¿Quién lo va a reconocer a usted como apóstol? Apóstoles no hay. Entonces, si usted quiere que sea que en su casa, que lo llamen apóstol, que lo llamen quien le dé la gana, que lo llamen apóstol, que lo reconozcan como le dé la gana. Aquí sabemos que no sabemos nada y queremos ser enseñados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso queremos y queremos servir a Dios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, realmente nuestro Señor Jesucristo sabía que le tocaban pocos días de vida más en esta tierra como humano, que estaba ahí enseñándoles y les dio con todo. Les dio sin anestesia, les dio donde más les dolía. La religiosidad los acomoda, los pone como supuestamente en lugares altos, están como en una nube creada, como que de ahí no se pueden bajar. Pero Dios realmente arremetió con todo. ¿Y dónde arremetió? Cuando lo expuso públicamente triunfando en la cruz del Calvario, cuando dejó que lo escupan, dejó que lo golpeen, siendo más maestro que todos y cada uno de ellos, y sufriendo nuestros dolores y llevando nuestras enfermedades. Y realmente lo hizo con amor y por amor. Y dice así, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Cargas. Imagínate tener que llevar una carga de que seas responsable o que te traten mal por no atender a un huérfano o a una viuda, pero que ellos simplemente no hagan nada, simplemente que te digan, usted tiene que hacerlo. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hace usted? Es que yo no tengo tiempo, es que yo solamente enseño. ¿Cómo? Jesús no vivió así. Sencillamente, él se sabía que había una mujer en un pozo del agua a mediodía y que era el sol que pelaba y tenía que atenderla. Y se fue a atenderla. Y se fue a compartir con gente que debía tributos, debía impuestos y demás cuestiones como Pedro, que estaban endeudados y demás cuestiones, y fue a solucionarle su problema en la pesca y a estar con ellos, a vivir con ellos, a andar con ellos y enseñarles lo que es el amor y enseñarles no cargas pesadas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, encima de que dentro todos les sirves a Dios, es un honor. Como nos habla en Job 22:2. Que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos incluso por beneficio a nosotros mismos. Como que si nosotros tendríamos que ser realmente galardonados por recibir a Cristo, aunque ya tenemos un galardón, pero no lo merecemos, porque Dios lo hace en nosotros, ni siquiera lo hacemos nosotros. Entonces realmente el Señor les arremetió con todo. La pregunta, ¿hay gente humilde dentro de las congregaciones? ¿O hay gente que piensa que merece las cosas? No, yo merezco ser bendecido porque yo guardo tal vez la palabra del Señor. Aún así usted guarde, aún así cumpla con todo, no merecemos, no se llamaría gracia. Y peor si nosotros nos inflamos, siendo desinflados, siendo de que realmente el que nos infla y para cosas buenas, el que nos llena de su espíritu para cosas buenas es Dios. Porque el hombre no puede hacer nada bueno si Dios no está en él. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, como si sentarse adelante fuese que te va a hacer entender más, cómo vas a ser mejor. Hay gente que tiene sus asientos como si fuesen comprados en la iglesia y nadie me los toca mi asiento y yo me siento, recórrase niño, por favor, más al asiento. Este es el asiento que yo me siento. ¿Cómo? O sea, ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué no llegó más temprano? No, pero esto, todos los hermanos de la congregación saben que esta es mi silla. Bueno, no sabía que se había comprado, pero un lugar en el cielo, cuidado que Dios no lo tenga. Cuidado que tenga una silla usted dentro de la congregación, pero cuidado que una silla en el cielo no la ocupe, porque usted está pensando que merece los primeros sitios.
o como que soy digno, o como que aquí me compré yo el primer lugar. Cuidado, cuidado, porque si la Biblia nos habla, es por el que debe querer que toda la basura que tenemos sea botada para que no hiela, para que no apeste, para que no contamine a otros. Porque después ven a un hermano infladito ahí y dicen, pucha, yo quisiera ser como él. No imitan a Jesús, quieren ser como el sonso que está sentado en los primeros sitios pensando que es el más ungido. Entonces, si Dios confronta todas estas cosas es porque le incomoda a Dios. No es porque Dios no se incomoda con este tipo de actos asquerosos. Entonces, Dios le incomoda esa basura. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Ah? Entonces, no te sientas más que nadie, porque no lo sos. Cuando tú te sientas algo más que alguien, sos peor que todos. Eso tenlo claro. Eso métetelo en la cabeza. Sos el peor de todos cuando pienses que sos mejor que otros. Porque todos tienen algo que tú no tienes. Y todos van a ser en algunas áreas mucho mejores que nosotros en otras. Y nosotros en algunas cosas que Dios la permita. Como Dios le dio la gana de distribuir dones y talentos y todo, como Él distribuye, como a Él le da la gana. Entonces, sé feliz con lo que tienes. Simplemente no imites a los fariseos. No imites. El Papa se sienta en una silla de oro. Es un pobre delincuente. Se hace llamar representante del Hijo de Dios aquí en la tierra. Vicario Filii Deis. Representante de Dios aquí en la tierra. Como si fuese el Hijo de Dios. Por favor. O sea, realmente hasta el título, hasta el nombre que se hace poner es usurpador, ladrón, netamente satánico. Y la gente va y le dice, papá. Pero muchas veces la Iglesia Católica queda huérfana, porque se mueren los papas. Ya se van muriendo cuántos. ¿Ah? Y cada vez quedan huérfanos. Pero los de la Iglesia Cristiana tienen la gracia de que nuestro Padre es eterno, no se muere. ¿Ah? Tenemos un Padre por la eternidad y Dios quiera que sea para la eternidad. Porque todavía no lo definimos, todavía no sabemos. Yo quiero, el pastor Arturo también está luchando, el pastor Nelson también está luchando contra nosotros mismos por hacer lo que está en el corazón de Dios. Y eso conlleva todos los días de dedicación, de renuncias, de negación, porque sabe que pastor Arturo le ofrezco $1 millón, le voy a ofrecer un negocio, pero este domingo usted no va a poder estar en su iglesia, sabe que la próxima semana usted no va a poder hacer, a ver, por favor, quiero que haga este negocio. Pastor Arturo le va a decir, ¿sabe qué? Mejor gracias, voy a atender nomás el culto de mi congregación, voy a hacer lo que tengo que hacer, me cuesta, pero lo hago con amor y por amor lo hago. Y preparo mis prédicas y preparo mis grabaciones, me quemo las pestañas, pero lo hago por amor a ustedes incluso. Entonces, esas cosas valen. Esas son cosas en las cuales Dios nos ha involucrado, nos mete, nos introduce. Ahora, no quiere decir que eso nos va a llegar y asegurar, va a llegar al cielo. No, cada día quiero ser mejor. Cada día quiero servirte mejor. Si he fallado en algo, Señor amado, lo reconozco. Entonces, al Señor le incomodaron tanto los fariseos y le incomodaron de tal manera que le dio asco ver que utilizaban el nombre de Dios, el título de Dios, pero eran personas hipócritas, presumidas, engreídas, altivas, y hablando de Dios, personas así, por favor. Entonces, cuidado con esto. Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Cuando haces algo por amor a Dios, no es porque quiero que me reconozcan que yo soy el macho. Si a Dios le ha dado la gana, te has levantado. Tan simple como eso. A Zacarías en un rato le plació a Dios volverlo mudo. Así de simple, en un segundo. Era su siervo, pero mudo, caray. A Pablo, ciego. Entonces el Señor hace como le da la gana. Tú en algún momento puedes... Listo, mudo. No puede hablar. A Dios le da la gana de algo. Sírvele mejor con amor. Y reconoce que las obras son de Dios y son para Dios y para la gloria, para Él. Para que otros vean el amor que tiene Dios para contigo mismo que estás haciendo la obra de Dios y que somos honrados con ese llamamiento. Así que una semana antes de morir, nuestro Señor, días antes de morir, bajó la ametralladora espiritual
y barrió con todo. Por eso les creció más el odio, más la rabia, y por eso que 30 piezas de plata les parecía muy poco pagar, sabiendo que realmente aquel que los haría todo y les había desenmascarado en todo y delante de la multitud, ni siquiera delante de unos cuantos. La multitud en el templo, ahí no se quedó con nada nuestro Señor Jesús. Les dijo todo lo que tenían que decirles. Ahora, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de Jesús o del lado de los fariseos? ¿Vas a entender lo que está en el corazón de Dios o no te va a dar la gana? Cuidado con seguir perdiendo el tiempo. Nunca pienses que mereces algo. Oh, yo me sirvo porque me esfuerzo, porque mi trabajo y puedo comer. Cuidado, Dios te deje hasta sin placas. En un segundo, un accidente. No es necesario ni que manejes bicicleta. Uno que maneja bicicleta se estrella contigo, quedaste sin dientes. Por favor, todos los días agradecidos por el día que nos da Dios, por el honor que nos da de servirle. Y todo lo que hagamos es poco en comparación de lo que Dios hace con nosotros y por nosotros. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. Amén. Bueno, para concluir en este tercer día de la semana, como se llama tradicionalmente, que no está ese nombre en la Biblia, la semana mayor, para distinguirla de las otras 52 semanas, 51 semanas, es justamente la última semana de mi Señor Jesucristo. Usted tiene que entender y recordar que Jesucristo es judío. Y por ser judío, él iba todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Acuérdense que él se pierde en unos viajes cuando tenía 12 años, ¿se acuerda? María pensaba que estaba en la caravana de los hombres y José pensaba que estaba todavía en la caravana de las mujeres. Y se perdió justamente porque subían a Jerusalén todos los años. Pero esta vez fue algo diferente. Acuérdense que aproximadamente 3 años dura el ministerio de mi Señor Jesucristo desde su bautizo. Cuando cumple los 30 años es bautizado y comienza su ministerio por 3 años. Pero recuerde que el ministerio de mi Señor Jesucristo no lo hizo en Judea, lo hizo en la región de Galilea. Nazaret, Capernaum, todo lo que es Tiberias, toda esa parte del norte de Israel es donde él celebra su ministerio. Y la gente, los fariseos de Galilea, como que avisan, usted tiene que entender que Jerusalén es la Meca del judaísmo. Y venían reportes de este Mesías, de este Salvador, alguien que hacía muchos milagros. Y viene, amigos queridos, justamente ahora, y va a ser algo provocativo, o sea, provocando la furia de los fariseos. En esta última vez que viene mi Señor Jesucristo a Jerusalén, los va a hacer quedar mal públicamente. Te recuerde que él ingresa en un pollino. Todo el mundo comienza a clamarlo, Hosana, sálvanos Dios. Que los fariseos le dicen, oye, repréndelo. Si estos se callan, las piedras claman. Se tiene que entender que ellos quisieron avergonzar a Jesús públicamente. Solamente Nicodemo fue el que vino de noche. Pero ahí los fariseos querían demostrar que este era un hablador, un falso, un mentiroso. Y siempre quedaban en vergüenza ellos. Porque cuando Jesús regresa, amigos míos, en este tercer día al templo y va a dar unas enseñanzas magistrales, públicamente, hermanos queridos, primeramente vienen los fariseos a quererlo avergonzar porque les dañó el negocio, pues hermano, no es que ellos son los que tenían que mantener la casa de oración de nuestro Dios en total santidad, pues. Y ellos fueron probados falsos administradores porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y usted sí sabe qué le pasaría si a estos ladrones de la fe, a estos ladrones de la prosperidad, le quitaran el negocio, le cerraran el negocio, se enfurecerían. Y estos estaban, como decimos acá en el Ecuador, con sangre en el ojo. Nos dañaste el negocio. Entonces al día siguiente, lo primerito que van a hacer cuando Jesús está en el templo dándole enseñanza, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Públicamente. Esto no fue escondida. Y toda la gente está escuchando. Entonces Jesús le dice, el bautizo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres?
y tenían entre ellos problemas, no sabían qué contestar. Dice, si somos de los hombres, el pueblo nos apedrean porque lo tenían a Juan como profeta. Y si decimos que es del cielo, no va a decir por qué no le obedecimos. Entonces dicen, no sabemos. Entonces Jesús dice, pues tampoco yo le digo con qué autoridad hago estas cosas. Hacía quedar mal. Y ellos estaban enfurecidos. Y las parábolas que el Señor te va a mandar. Por ejemplo, la de los dos hijos. El uno dice, sí voy, y no fue. Y el otro que dice que no fue, y sí fue. Y enseguida los labradores malvados. Y aquí es donde comienza, imagínense, les quita el negocio, los hace quedar mal públicamente. Y mire usted en Mateo capítulo 21, versículo 45 y 46. Mateo 21, 45. O sea, usted tiene que entender algo. Mi Señor Jesucristo, que nació en Belén, pero creció en Nazaret e hizo su ministerio en Galilea, ahora vino a Jerusalén, es decir, ahora estaba en la cancha de los fariseos. Como que los fariseos decían entre ellos, este que viene de por allá, ahora se nos va a querer hacer a nosotros guerra en nuestra propia tierra, o sea, en nuestra propia cancha. Ustedes se pueden imaginar los que saben algo de fútbol, que un equipo visitante venga a avasallar o avergonzar al equipo local en cancha local, en lugar local. Eso es inconcebible. Y miren lo que pasó cuando Jesús hacía estas parábolas contra los fariseos y contra los maestros de la ley, ¿no? Mateo 21, 45, 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Es decir, hermanos míos, la fama de Jesús estaba por todo Israel, pero solo fama. Lo creían una persona que hacía milagros, que avergonzaba a cualquier que se creía sabio y lo quería venir a avasallar a Jesús. Los ubicaba bien ubicados, pero nunca lo reconocieron como el Mesías. Luego les hace la parábola de la fiesta de las bodas. Y viene, hermanos míos, la cuestión del tributo que excelentemente lo compartió el doctor Zaval. Imagínense toda esta gente, los fariseos, ¿no? ¿Cómo hacemos para matarlo? ¿Cómo lo hacemos enfurecidos, no? Y que se reúnan, hermanos míos, para pensar qué le podemos preguntar públicamente para que diga algo y ahí está, lo destruimos. Y vienen a hacer hermano, para hacer esta pregunta delante del pueblo. Dinos, maestro, después de tremenda introducción, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Responde. O sea, no me vengas con cuentos, de una. Y Jesús, qué espectacular, mi Señor. Todos se quedaron, ¿ves? Con la boca abierta. ¿De dónde tiene tantas letras sin haber estudiado? Que la doctrina no era de él, sino de su padre. Conocemos lo que dice Juan. Y bueno, amigos míos, y públicamente, ya que le buscaron la lengua a mi maestro, lo que explicó mi pastor Luis Antonio, públicamente, hermanos, esa autoridad de Jesús. Vosotros, fariseos y escribas hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hermano, los hizo pedazos. ¿Y quién lo refutaba? Esa autoridad de mi maestro, pues que es Dios, pues hermano. Un whatever no se va a levantar a decirle esas cosas. Ahí mismo lo apedreaban. Pero mi Señor Jesucristo, que es Dios y no había llegado su hora, tenía que decirle las cosas como tenía que decírselas sin pelos en la lengua. Pero viene esta parte triste. Ahora mi Señor va a llorar. Porque es triste, hermanos míos, cuando el rebaño de mi Señor no está en las manos de un pastor, sino en las manos de un ladrón, de un asalariado y de un falso pastor. Y desgraciadamente Jerusalén no estaba en las manos del maestro. El Señor vino a los suyos, quería arrebatárselo,
pero ellos mismos escogieron la esclavitud de la religión y de la tradición y de las falsas enseñanzas. Y mi Señor, desde el Monte de los Olivos, va a visualizar el Doc, justamente donde le cayó un misil. Ahí estaba mi Doc. Esa parte donde se ve Jerusalén. Y mi Señor va a decir en Mateo capítulo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús mira tu casa y la mía, ¿qué dice? Nelson, Luis Antonio, Arturo, el nombre de cada uno de ustedes. Le provocamos una sonrisa en los labios de nuestro Dios y dice, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. O de pronto el Señor dice, Arturo, ¿cuántas veces quise bendecirte a ti, a Mayra, a tus hijos y nietos? ¿Cuántas veces quise yo tenerte bajo mis alas y protegerte, pero no quisiste? Y nos dice a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces he querido bendecirte? ¿Cuántas veces he querido guiarte? Pero tú te apoyaste en tu propia prudencia y no entiendes que sin mí te vas a destruir y tu casa va a ser desolada. Vas a destruir tu ministerio, vas a destruir tu hogar, lo vas a destruir todo por no dejar que yo sea quien te guíe, te cuide y te proteja. En este día nosotros causamos gozo al Señor nuestro Dios, o le causamos dolor. Esta parte a mí me golpea muy duro, ¿saben? Porque mi Dios, el Dios de la final trompeta, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso, hermanos, todopoderoso, incomparable, inigualable, pero un corazón tan tierno de mi Dios, hermano, que le destrozamos el corazón cuando nosotros le desobedecemos. Y así está mi Señor Jesús mirando a Jerusalén y sabe lo que le va a pasar y va a ser una profecía. En el libro de Lucas lo dice más exactamente en el capítulo 19. Lucas capítulo 19, déjenme leer del 41 al 44. Escrito está y dice así, mire. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y estaba hablando justamente en nuestra década del 66. En el primer siglo, en el año 66, Israel es sitiada por los romanos. Y en el año 70 ingresa el general Tito, hermanos míos, a masacrar a todos los que quedaron y no huyeron, no hicieron caso a la advertencia de mi Señor Jesús. Y después de llorar sobre Jerusalén, porque sabía lo que le iba a pasar, y en el año 70, hermanos, fue destruido el templo, no quedó piedra sobre piedra, todo fue destruido y todos fueron masacrados. Y desde ese año comienza la diáspora judía, hermanos. Perdieron esa nación tan bella que Dios les había dado, fueron esparcidos por todo el mundo hasta el año 1948 que regresan al Estado de Israel. Y mi Señor continúa dando otras enseñanzas a sus discípulos y predice, hermanos míos, el fin de los tiempos, las señales antes del fin que los estamos viviendo nosotros. Y hace, hermanos míos, esta enseñanza con
las parábolas del siervo fiel, el siervo infiel, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, que vamos a tener que rendir cuentas a Dios, hermanos queridos, de lo que el Señor nos ha dado. No se olviden de eso. Usted podrá excusarse ahora, no sé, yo escucho al doctor dice cuánto que no hay que dar diezmos, que no hay que dar nada y yo todo me lo gasto para mí mismo y a la obra de Dios no le doy nada y le estoy robando a Dios. Cuando el Señor nos llame a cuenta, a ver, ven acá, ¿qué hiciste tú con el tax return? Tanto que me pedías el tax return y yo te lo di. ¿Dónde está mi parte? Uy, mi Señor, es que tuve miedo. Yo escuché a los doctores de la ley que me decían que ya ese era el Antiguo Testamento y yo lo tomé y lo guardé debajo de mi tienda como Acán. ¿Se acuerda usted del pecado de Acán? ¿Sabe quién es Acán? El libro de Joshua, de Josué. Y bueno, y termina con el juicio de las naciones. Los de la derecha, venid benditos, heredad y entrar al gozo de tu Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel me visitaste y me viste desnudo y me cubriste. ¿Cuándo, Señor? Cuando se lo hiciste a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, estuve desnudo y errante y no me albergasteis. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos así? Por cuanto no se lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. Eso pasó en este tercer día, hace 2030 y pico de años atrás. ¿Y usted? Usted es de aquellos que causamos gozo en el corazón de nuestro Dios. Cuando el Señor nos mira desde el cielo, Él siente gozo y no dolor. Usted sí sabe, hermanos míos, cómo causarle gozo al Señor. Sí, ¿se acuerda usted lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? Mire usted en Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando el Señor nos ve orar por cuanto tenemos un corazón conforme al corazón de nuestro Dios y queremos vivir para agradarle a Él en todo, ¿siente gozo? O cuando nos mira, Arturo, Arturo, si tú supieras que lo que estás haciendo, lo que va a acontecer y lo que vas a cosechar. Y Él nos está llamando la atención a cada uno de nosotros. Cuidado con lo que estás pensando, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás deseando, porque podemos destruir nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestra propia vida. Palabra final, stop. Gracias, querido Arturo. Uniendo todo, ¿no? Realmente nos queda mucho por pensar, por meditar y aunque no somos jueces de nadie, solo Dios, si bien es cierto la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, quiere decir que las pone en balanza, no para condenar, sino para poder aconsejar, llamar la atención, animar, exhortar, ¿verdad? Y es mi oración en verdad que en estos días reflexionemos y cumplamos, pero no solo porque estamos celebrando la Pascua, no solo por quedar bien en esta fecha, no, sino porque deseemos enmendar verdaderamente nuestra vida para siempre. Vamos a orar, Arturito. ¿Sí? Luis, oramos y nos despedimos. Padre amado, todos necesitamos cambiar, Señor. No somos perfectos, pero estamos caminos a la perfección, guiados por tu Espíritu Santo y tu palabra. Y tu ejemplo que dejaste aquí en la tierra como ser humano. Queremos seguirlo, queremos ser como tú. Y si bien es cierto, habrá que cumplir con las cosas que el sistema terrenal pide, el César, nos gozamos mucho más todavía en honrarte a ti
y dar lo que es tuyo, mi querido Dios, Padre eterno. En nombre de Jesús te damos gracias y si tú nos permites, estaremos aquí mañana una vez más. Amén. Amén. Pastor Luis Antonio, palabras finales. Amén. Esta parte de aquí me sorprende un poco, y me sorprende mucho, no un poco. Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Imagínese eso. Podemos ser tan piedra de tropiezo que por culpa nuestra pueda haber gente que no entre en el reino de los cielos. Y no solamente no entrar. Por el amor de Dios, tenemos que meditar. Esta palabra es demasiado fuerte. Tenemos que luchar para entrar y para que otros entren. Tenemos que vivir lo que Dios nos mandó a vivir. Y tenemos que cumplir por amor. Que Dios nos bendiga a todos. Si Dios nos permite, el día de mañana estaremos. Shalom, shalom, shalom. Recuerden mañana, una horita antes de este programa, únase a orar con nosotros, que necesitamos orar para este evento que viene fin de semana, allá viernes, sábado y domingo. Les esperamos una horita antes mañana y luego a la final trompeta para todos juntos seguir proclamando: ¡Ay, vive Jesús! Tengan amigos. Buenas noches, que Que el descansen. Señor los bendiga. Hasta mañana. Shalom, shalom. Buenas noches.